pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Vida, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial en toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes que nos están escuchando y al escucharnos nos ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago también, y los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Son las 8:03 de la tarde, ya entré en mi jardín, y no solo eso, como casi todos los días lunes, estoy cruzando desde mi jardín al patio de la escuela. Ustedes saben que yo tengo alma de profesor y me encanta sentir la vibración de la campana, el sonido de los niños. Y cada vez que entro en la escuela, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral, y me gusta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Caramba, esta cita que hemos leído de Gabriela Mistral, hemos escuchado tantas veces, hace más, un año o más, desde que cruzamos desde el jardín al patio de la escuela, hoy día se ha convertido en una cita extremadamente actual. Escuchaba hoy día a alguien que participó en un seminario donde vino una experta colombiana sobre el tema del narcotráfico y decía que el principal índice que hay que mirar primero de lo que va a pasar con el narcotráfico después en las sociedades es ver cuánta es la deserción escolar en un país. Y hoy día, ¿por qué? Porque de esa deserción, no de toda, obviamente, van a salir los futuros soldados del narco, ¿no? Niños que no están en el sistema escolar, no quieren volver a la escuela, no están motivados por la educación, etcétera, por miles de razones, marginados completamente del sistema. Andan dando vueltas por ahí. Y Gabriela Mistral, desde el pasado, nos dice la urgencia de enfrentar ese abandono y los niños necesitan una respuesta hoy día. Ella también escribió algo muy interesante en uno de los textos que escribió en la década del 20, 30. Ella decía que había que tener mucho cuidado como educadores de jamás grabar en la mente de ningún ser humano lo que ella llamaba la sugestión de inferioridad, o sea, de hacer sentir al otro que es inferior, que no va a poder, que no va a llegar, que es poca cosa, que no se la puede, etcétera, 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 ¿no? Y dice Gabriela Mistral, uno de los mayores daños que se puede causar a un hombre es convencerle de que no vale nada, de que no tiene a su alcance probabilidad alguna de adelanto y de que en su vida llegará a ser cosa de provecho. La sugestión de inferioridad es el responsable del malogro de muchas aspiraciones, del entorpecimiento de muchas vidas, del fracaso de mal dirigidos esfuerzos, dice Gabriela Mistral en este texto tan potente como todos los textos que ella escribe. Y hoy día en el patio de la escuela vamos a conversar con la directora ejecutiva de Fútbol Más en Chile. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la educación y con Gabriela Mistral de lo que estábamos hablando? Mucho que ver. Voy a hacer un puente. Albert Camus, gran escritor francés, autor de La filosofía del absurdo, el famoso libro El extranjero, La peste y otras. Él fue futbolista y decía que el fútbol era la gran escuela de la vida, que el fútbol le había enseñado a él más filosofía que la filosofía misma. Le vamos a preguntar a Daniela Noreña, trabajadora social, directora ejecutiva de Fútbol Más en Chile, que es una fundación que ha sido reconocida por segundo año consecutivo entre las 100 mejores innovaciones educativas a nivel global. No deja de ser significativo aquello.
¿Y qué es la Fundación Fútbol Más? Es una organización que nació hace 16 años y que ocupa el deporte y ocupa el fútbol como herramientas para el desarrollo de habilidades para la vida de la infancia. Y fíjense ustedes que esta fundación ha trabajado no solo en Chile, en 11 países con más de 140.000 niños y niñas en el mundo. ¿Cómo puede el fútbol quitarle la sugestión de inferioridad a miles de nuestros niños? ¿Cómo puede devolverle la esperanza? ¿Cómo puede proyectarlos en el futuro? Es lo que vamos a traer como una buena noticia esta tarde, porque escuchamos tantas malas noticias todo el día en los noticiarios, y es bueno relevar las cosas positivas y potentes que están pasando aquí en nuestro propio país. Y quiero agradecer y saludar afectuosamente y darle la bienvenida a Daniela Noreña, directora ejecutiva de Fútbol Más en Chile. Un gusto tenerte aquí en el patio de la escuela, Daniela. Hola, Cristian, muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder contarles un poquito más de lo que hacemos como Fútbol Más, sobre todo en el contexto escolar, que es un trabajo tremendo que llevamos haciendo ya alrededor de 6 o 7 años en Chile. Y como tú lo dices, para que hablemos de cosas buenas, ¿no? De lo que podemos hacer en la educación, de las tremendas iniciativas que también hemos ido llevando, entendiendo que a diario escuchamos cosas tan complejas en nuestra sociedad. Y bueno, ustedes partieron, me imagino, en un lugar determinado y de pronto esto creció y hoy día han llegado, no sé, lo que he leído, tú me vas a corregir, entiendo que han llegado a Kenia de alguna manera, que han llegado no solamente a Chile, sino que a otros países. ¿Cómo partió Fútbol Más, Daniela? Cuéntanos el origen. Mira, Fútbol Más, como tú bien decías, partimos hace 16 años con 4 barrios en la región metropolitana, en las comunas de Los Espejos, Huechuraba y Puente Alto en ese momento, buscando generar un espacio de integración para los niños y las niñas en los barrios en sus barrios, en las canchas de sus barrios. En Chile es muy particular que en la mayoría de las poblaciones, en las villas, siempre encontramos una canchita de fútbol y como organización decidimos hacer uso de ese espacio público disponible, generando espacios protegidos para la infancia, que los niños y las niñas encontraran espacios donde pudieran jugar seguros y que no solo se tratase de jugar, sino también de entregarles o aportarles en el desarrollo de habilidades para la vida y de esa manera entregar herramientas para su desarrollo. Todo esto, por supuesto, en conjunto a sus familias, a sus padres, a sus madres, a las juntas de vecinos, buscando generar capital social comunitario, cohesión comunitaria. Y partimos de esa manera hace ya 16 años y hoy día puedo decirte que en Chile hemos estado en más de 250 territorios distintos haciendo nuestra intervención. Más de 40.000 niños y niñas han sido parte del programa solo en Chile. Y como tú bien decías, eso aumenta casi 140.000 a nivel internacional. Y hace unos 6 o 7 años atrás nos empezamos a dar cuenta que en aquellas localidades más pequeñitas, los barrios o los lugares de encuentro de las comunidades eran las escuelas. Y fuimos entrando de a poquito al mundo escolar, que hoy día ya con un programa un poco más grande. Tenemos hoy día ejecutándose 26 programas en 8 regiones distintas y apoyando a más de 1.900 niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de habilidades a través de la clase de educación física. Es bien impresionante las cifras que estás dando, digamos, del impacto que puede haber tenido una iniciativa que partió, como yo decía, en un lugar definido, en una canchita de fútbol, en un barrio, en Santiago. ¿Qué es lo que ustedes proponen o ofrecen a esa comunidad, a ese barrio, a esos niños? ¿Qué es lo que llevan ustedes? ¿Llevan una pelota? ¿Hacen partidos? Cuéntame un poco cómo trabajan, cuál es la invitación que les hacen. Mira, lo primero y más importante es que nosotros nos acercamos a todos los territorios con una dupla sociodeportiva, es decir, un profesional de la educación física y un profesional del área social, a las canchas de los barrios para estar entre 4 y 2 veces a la semana en cada territorio, durante al menos 7 meses al año, todas las tardes, luego de las clases de los niños y las niñas en el programa Barrio, buscando entregar una alternativa de protección para los niños y las niñas, un espacio donde puedan jugar libremente, donde puedan sentirse seguros y construir comunidades de ahí. Y en el caso de las escuelas, lo que hacemos hoy día es insertarnos o aportarnos en la clase de educación física, generando un acompañamiento a los docentes para que la clase de educación física pueda tener e incorporar elementos asociados a los objetivos de aprendizaje, que es un poco lo que nos pide el ministerio, pero también a los objetivos actitudinales, generando un cruce de contenidos y permitiendo o entregando la posibilidad de que la clase de educación física se transforme en un espacio de desarrollo de habilidades socioemocionales.
¿Y dónde nació esta idea? ¿La sacaron de otro lugar, de otro país? ¿La inventaron ustedes? ¿Cómo nace esta idea Mira, de Fútbol Más? esta idea, la historia es muy entretenida. Esta idea nace con uno de nuestros fundadores hace 16 años a partir de el video de Nike, de Adidas, en el que un niño, no sé si te podrás acordar, hace muchos años, en el 2007, un niño empieza a llamar a como jugadores famosos a la cancha de su barrio. A partir de ahí uno de nuestros fundadores dice así como, oye, esto es la mirada, y se junta con 2 amigos, 3 amigos más, y empiezan a darle forma como a toda esta idea y a toda la metodología que tenemos hoy día como organización, que obviamente hemos ido desarrollando durante 16 años. Hoy día, como mundialmente, la UNICEF lo trabaja mucho más y se denomina Deporte para el Desarrollo, buscando maximizar las potencialidades que entrega el deporte, pero hace 16 años pues solo con la idea de promover valores, buenas conductas y hacer de las canchas de los barrios espacios seguros para las comunidades. Era tan obvio, ¿no es cierto?, de que a través del deporte es posible conseguir resultados increíbles en las comunidades y los barrios. ¿Cómo el Estado no ha tomado esto como una tarea, como una épica de llevar el fútbol y el deporte a todos los barrios del país? Bueno, fue una iniciativa privada de un grupo de personas que se la jugó por este sueño, que ha logrado generar esta fantástica iniciativa que pondría muy feliz al filósofo Albert Camus, porque él decía que el fútbol es, como les decía, la mejor escuela para la vida. Donde más se aprende filosofía, decía Camus, es en la cancha, en los partidos de fútbol. Hay algunos datos que son preocupantes. Entiendo que los problemas de afectividad negativa, que tienen que ver con problemas también de salud mental, en Chile han alcanzado índices tan malos, fíjese que esto es bien impresionante, como países en guerra y con hambruna, por ejemplo. Me imagino que esos datos ustedes los manejan. Es decir, en Chile tenemos índices extremadamente negativos. Bueno, y me imagino que esto tiene que ver también con eso, o sea, cómo producir un cambio, una transformación emocional, en el ámbito emocional, sobre todo, primero que nada, cognitivo también, porque el fútbol obliga a manejar un tipo de inteligencia, ¿no es cierto? La inteligencia no es solamente la inteligencia, por decirlo así, intelectual, entre comillas, hay muchos tipos de inteligencia, la inteligencia física. A ver, lo emocional y el fútbol, ¿cómo lo trabajan? ¿Cuáles son los resultados que ustedes han visto? Cuéntanos un poco de eso. Mira, lo que nosotros hacemos es algo que denominamos integración sociodeportiva. En una sesión de Fútbol Más, imagínate, no le decimos ni siquiera clase, es una sesión de Fútbol Más, los niños y las niñas aprenden contenidos técnicos, tácticos y motrices del fútbol, pero a la vez nosotros generamos integración social con elementos como la confianza, la empatía, el trabajo en equipo, equidad de género, derechos de la infancia, pertenencia a su comunidad. Por lo tanto, en cada una de las sesiones que nosotros realizamos, los niños y las niñas practican deporte, pero a la vez estamos buscando que desarrollen alguna habilidad o algún elemento que les ayude para su desarrollo social, social con sus comunidades, y también habilidades personales que les puedan ayudar para el futuro. Y esto obviamente buscando de alguna manera dar o generar hincapié hacia ese bienestar que tú mencionas, o temas de salud mental que son preocupantes en nuestro país, que sobre todo después de la pandemia fuimos hablando mucho más en temas de infancia y de salud mental. Antes era un poco más visto o no tan tratado. Después, como con la pandemia y todos los estudios que han ido saliendo, hemos encontrado datos preocupantes en temas de salud mental, y nos hacemos un poco cargo de eso, buscando generar en los niños y las niñas ambientes seguros de espacio y de desarrollo de sus habilidades y de su bienestar, que les permitan estar mejor para consigo mismo y también con sus comunidades. Vamos a hablar de algunos elementos que me parecen interesantes. Uno es la magia del gol, o el gol como mantra universal. Háblanos un poquito de eso, Daniela. O sea, el gol es el culmino de todo, ¿no? Nosotros hablamos mucho de que el fútbol es como un escenario de adversidad. Encontrarte con un otro, no saber cómo juega, que te hagan un gol, tú hacer un gol, es como la vida misma, ¿no? Mucho se usa esa analogía, ¿no? Que el fútbol es como la vida misma, y nosotros lo encontramos de la misma manera, y en el gol, finalmente, en el último momento, nosotros celebramos. Es un momento muy importante para el partido mismo y para nosotros en lo que hacemos. El gol simboliza eso, la alegría, en la conjunción de un trabajo en equipo que nos permite llegar a una meta. Y de hecho hay un dicho en Fútbol Más que es que si el gol se celebra no vale, y es así. Si el equipo no celebra en conjunto, ese gol no valió, porque no se trata solo de hacer un gol, sino de celebrar el logro de hacer ese gol también. Yo decía al comienzo que esto había llegado hasta Kenia, pero pasó por México, ¿no? Y pasó
ustedes tuvieron ahí una experiencia muy interesante, exportaron esto a un lugar conflictivo y tiene que ver con inmigrantes, con algo que estamos viviendo nosotros también en nuestro país. Llegaron ahí a un lugar fronterizo, a una frontera, a un lugar complicado, de mucho dolor, de niños que sufren. A ver, cuéntanos cómo fue esa experiencia de llevar Fútbol Más a México. ¿A dónde fueron específicamente? ¿A qué zona, a qué lugar? Mira, nosotros hemos estado trabajando con las caravanas migrantes, las denominadas caravanas migrantes, tanto en las fronteras norte como en las fronteras sur de México. Es toda la gente que se ha estado desplazando por todo Centroamérica en búsqueda de cruzar la mayoría o a México o a los Estados Unidos. Y hemos trabajado con las familias, con los niños que, aunque no lo creas, niños que migran solos, que están en este trayecto completamente en solitario. Y por una parte trabajamos en algo que parece muy básico, Cristian, pero que es muy importante, que es el derecho al juego, ¿no? Restablecer un derecho tan básico como que los niños y las niñas tengan la posibilidad de jugar. Y a través de ese juego, a partir de nuestra metodología, ir construyendo, resignificando los procesos que están viviendo, como de llegada o de migración. Y con los jóvenes también hemos trabajado mucho en temas de sus propios caminos, sus propios viajes, ¿no? Como hacia dónde quieren llegar, qué quieren construir o qué quieren hacer con su vida. Y todo eso lo hacemos integrado en el deporte y en el juego en particular, no para no centrarnos exclusivamente en el fútbol, sino en el juego y en el deporte como un valor que atrae, que los permite hacer parte y que les gusta de alguna manera seguir explorando. Cuéntanos qué cosas ocurrieron en México. A ver, tal vez una historia, algo que te recuerdes. ¿Qué pasó con la experiencia de Fútbol Más ahí en esa zona tan complicada, digamos, en esa frontera tan complicada? Yo creo que lo más importante, como yo encuentro más significativo de todas esas historias, muchas veces tiene que ver con los niños y las niñas que en ocasiones no jugaban, ¿no? Que a nosotros también nos ha pasado, hemos tenido algunos programas con población migrante acá en Chile también, que te hablan mucho de eso, ¿no? Del tiempo del juego, la posibilidad de jugar, o de los padres que no habían tenido el tiempo como de dedicarse a jugar y jugar con sus hijos y con sus hijas, como algo que podemos pensar nosotros en la cotidianidad de nuestra vida, que la población migrante de alguna forma no tiene, que han tenido que caminar horas por lugares muy peligrosos, arriesgando su vida de forma muy, muy importante, y llegar a un espacio donde puedan jugar, donde puedan los niños y las niñas expresarse jugando y pudiendo de alguna manera explorar otras habilidades de ellos mismos y mismas. Entiendo que ustedes no usan o en alguna empresa no usan ni la tarjeta roja ni la tarjeta amarilla, sino la tarjeta verde. A ver, qué raro. ¿Cómo se usa la tarjeta verde en un partido de fútbol? Mira, tú lo decías al principio, como para que estábamos en esta conversación para hablar de cosas un poco más alentadoras, de alguna manera. La tarjeta verde tiene mucho de eso. Los niños y las niñas constantemente los regañamos, los retamos, les decimos que no están haciendo esto bien, que no se sacaron una buena nota o que les hicieron una anotación positiva, pero nos cuesta mucho como reconocer sus conductas y comportamientos positivos. Entonces, dentro de la organización lo que dijimos fue, ok, entonces nosotros no queremos usar la tarjeta amarilla y la roja, sino que vamos a hacer una tarjeta verde que refuerce las conductas positivas de los niños y las niñas. Entonces, en Fútbol Más, nosotros en vez de estarnos fijando en la falta que comete un niño, que por supuesto se cobra, nos estamos fijando cuando el niño hace una falta y dice, perdón, profe, fui yo, fue sin querer y levanto a mi compañero, ¿no? Esas son las cosas que queremos, conductas que le llaman de repente prosociales. Esas son las cosas que nosotros queremos promover y por eso usamos la tarjeta verde como una señal finalmente de esas conductas. Y hace unas semanitas atrás también la hemos usado en tremendos experimentos sociales. El 2015 estuvimos con ella en la Copa América, pusimos en todos los asientos del estadio para que se levantara durante los himnos de los equipos contrarios. Y volvimos ahora con este inicio de eliminatorias para el Mundial de México-Estados Unidos 2026. Lo hicimos contra Colombia, contra Perú y en el último partido contra Paraguay también. Yo digo que la tarjeta verde se la prestamos al estadio para dar una señal de respeto, no solo a los niños que trabajan Fútbol Más, sino a un continente completo. Ahí está. Ahí te escuché bien, Daniela. Había un problema de conexión. Parece que era mío, no sé si era tuyo, pero parece que era mío. Son exactamente las 8:21, estamos desde el jardín, estoy en el patio de la escuela. Estamos hablando de esta iniciativa extraordinaria que cambia la cancha de alguna manera de donde se desarrolla la educación, ¿no? Y la lleva a canchas de fútbol, a lugares dentro de los barrios, a sectores marginales, también vulnerables, a México, a Kenia, etcétera, etcétera, etcétera. Es Fútbol Más en Chile, que fue reconocida como una de las 100 innovaciones educativas a nivel global por 100 Global Collection, que bueno, premia habitualmente a organizaciones que presentan soluciones de educación con distintas iniciativas. Entiendo que
deben ustedes tener una antología de historias preciosas de niños que han logrado salir de sus situaciones, digamos, de dificultad a partir de esta experiencia. Hay la experiencia de un jugador profesional del Colo-Colo que viene también, o que esto partió con esta historia y con esta iniciativa, ¿es verdad eso? Sí, tenemos historias súper interesantes. Efectivamente, en su momento un chico que está como profesional jugó en Fútbol Más hace muchos años, pero tenemos historias tal vez no tan llamativas, pero que yo encuentro que son igual de interesantes, que por ejemplo hoy día jóvenes que fueron beneficiarios de nuestro programa son profesores de nuestro programa. Finalmente hicieron el círculo completo y son ellos quienes hoy día están entregando el programa a sus comunidades. Jóvenes, tenemos hoy día una chica en Antofagasta, en Alto Hospicio, que vive en un barrio y hoy día hace clases. En Tierra Amarilla también tenemos una chica que recibió el programa y también lo está ejecutando hoy día. En la región metropolitana tenemos 2 historias y así sucesivamente. Hemos construido, más que salgan de algún círculo o algo, poderle entregar herramientas que les permitan pensar en su futuro y con ello construir más allá de sus contextos, ¿no? Y eso para nosotros es lo más significativo. Cuéntame, ¿cómo llegaron y qué pasó en Dadaab, en Kenia? ¿Cómo llegó Fútbol Más a África? África llegamos alrededor del 2018. Primero llegamos a 2 slams muy grandes en Kenia mismo, en Nairobi, y nuestro equipo se ha ido como constituyendo allá de forma como más significativa y buscando oportunidades, y efectivamente hace unos años, el 2019, 2020, llegamos a Dadaab, que es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, en la frontera con Somalia. Y trabajamos el deporte para el desarrollo a estos niños y a estas niñas que de alguna manera han tenido que emigrar también forzosamente en el África. Y ahí, de hecho, Cristian, hay una de las historias que a mí personalmente más me han impactado de lo que hacemos como fundación, y es que por temas religiosos las niñas en Dadaab no podían, la mayoría musulmanas en ese momento, no podían hacer educación física, ¿no? No podían hacer fútbol más. Y tuvimos que hacer como todo un dispositivo de hablar con el jefe de la tribu, hacer un espacio cerradísimo para que ellas pudieran jugar, y logramos que niñas por primera vez en su vida jugaran al fútbol, ¿no? Algo que tú y yo vemos tan cotidiano, estas niñas lo hacían por primera vez, y la escena más bonita eran los niños tratando de treparse las rejas para poder ver a las niñas haciendo deporte, ¿no? Y ellas en este espacio seguro, como corriendo, obviamente con la instrucción de una profesora nuestra y todo, pero finalmente jugando por primera vez al fútbol, que insisto, parece algo tan cotidiano para nosotros, pero para ellas era algo completamente nuevo. Tremenda la historia que cuenta, impresionante. Si eso no es una revolución, ¿qué es una revolución? Eso es una revolución, ¿no? La que ustedes hicieron ahí en ese espacio ganado, en esa posibilidad para esas niñas de practicar el deporte. Imagínate lo que debe haber significado emocionalmente, interiormente, al interior de sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Son las 8:25, seguimos caminando en el patio de la escuela con Daniela Noreña, directora ejecutiva de Fútbol Más. El fútbol se entrena y la felicidad también se entrena. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué han aprendido ustedes de eso con el trabajo que han hecho a lo largo de estos años? Nosotros decimos que sí, que se entrena, tenemos que trabajarla, tenemos que ser felices, darle espacio a los niños y a las niñas para que sean felices, que su profesor, nosotros le denominamos tutor, su tutor esté en la cancha, que esté feliz, que ellos tengan espacios donde puedan divertirse y ser felices, y de esa manera aportar en la transformación de su realidad, ¿no? Que es un poco lo que nosotros creemos, que el fútbol puede transformar la realidad, y para eso entrenamos, trabajamos la felicidad, estamos junto a ellos, generamos procesos a largo plazo, no con una iniciativa de una vez, sino procesos a lo largo de los meses que nos permita acompañarlos, generar finalmente un vínculo significativo con los niños y con las niñas que les permita encontrar en Fútbol Más y en el espacio en que comparten un lugar seguro para su desarrollo. Bueno, muchos se preguntan cómo hay que combatir el narcotráfico, la inseguridad. Bueno, aquí tenemos iniciativas, si no es llenando cárceles, cómo vamos a eliminar el problema del narcotráfico en el país. Eso ya es una conclusión que sacan los expertos, los conocedores. Hay muchas cosas que hay que enfrentar en términos de seguridad. No estoy diciendo que no haya que tomar medidas de seguridad, pero uno de los flancos es es decir, llevar a la vena a los lugares marginales donde el narco puede agarrar futuros soldados, por decirlo así. Ahí hay que ir a trabajar, ahí tiene que ir el Estado, ahí tiene que ir las iniciativas privadas como esta. Este tipo de iniciativa es la que a mí por lo menos me da esperanza de que tenemos en Chile un capital que se puede movilizar, como el equipo de
Fútbol Más, que ha jugado un partido largo y hasta el momento va ganando 5-0. Le va ganando la inercia, le va ganando la desesperanza. Es un partido que ustedes han jugado y que ojalá lo jugáramos como país. ¿Tú crees que se puede convertir esta metodología que nace de una iniciativa privada en política pública? ¿Cómo lo ven ustedes? Esa posible proyección, que esto saliera... O sea, Dale. yo creo que las organizaciones de la sociedad civil en general debiésemos apostar a que nuestras acciones se conviertan en política pública. Nosotros, como de alguna manera, lo que aspiramos es que todos los niños y todas las niñas tengan la posibilidad de disfrutar o de desarrollar sus habilidades a través del juego y el deporte. Hoy día, como te comenté, estamos trabajando muy fuertemente en educación. Más de la mitad, alrededor de la mitad de nuestros programas hoy día en Chile tienen que ver con la educación. Y tiene que ver con poder hacer de la clase de educación física un espacio del desarrollo de habilidades socioemocionales, y creemos que ahí hay un espacio tremendo para convertirse en política pública. Yo creo que si uno pregunta como cuánto se habla de la educación física en las escuelas, poco. ¿Cuánto se capacita a los docentes de educación física para seguir profesionalizando su quehacer? Súper poco. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí creo que podemos hacer una política pública para las escuelas y una política pública para los barrios, porque logramos de alguna manera generar el uso de los espacios públicos disponibles. Yo te diría que hemos hasta hecho canchitas con cal para poder jugar a diario con los niños y las niñas, ni siquiera necesitamos una gran cancha. Las comunidades, mucho se habla de que nuestra sociedad está súper desarticulada, ¿no? Como que nos falta mucha confianza, pero si uno va y se mete a un barrio, se da cuenta que siempre hay un grupo de mamás, un grupo de padres, una junta de vecinos que lo está dando todo por el bienestar de sus comunidades. Solo que no hemos sabido llegar a ellos, a esos espacios, y construir comunidad con ellos, y desde ahí también. Entonces, o sea, creo profundamente que Fútbol Más puede ser una política pública, y una política pública no solo de deporte, ¿no? De una política pública de desarrollo humano y social, como pensando, no sé, en la ley de garantías que te dice como de lo integral, desde esa perspectiva también. Quiero agradecerte, Daniela, esta conversación tan interesante y tan esperanzadora que hemos tenido esta tarde aquí en el patio de la escuela. Me parece que esta es una iniciativa absolutamente replicable. Puede ser el fútbol, puede ser el voleibol, puede ser el básquetbol, puede ser otro deporte, a lo mejor más fácil de implementar. Habría que mirar distintas características en cada región, pero evidentemente que aquí hay una semilla de algo muy potente y muy grande, tanto es así que ha sido exportado fuera de Chile con resultados tangibles, visibles. Me parece que si hay que invertir en educación, hay que invertir en este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Daniela, por habernos acompañado y habernos venido a contar aquí esta maravillosa y notable experiencia. Hay una página donde alguien pueda buscar información sobre Fútbol Más en Chile. Sí, Cristian, muchas gracias a ustedes por la invitación, y por supuesto los invito como a buscarnos en como futbolmas.org, y también a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Fútbol Más CL, y a quien le interese de sobremanera esto, siempre estamos en la búsqueda de socios y personas que se quieran sumar a esta causa para que más niños y niñas reciban sesiones sociodeportivas a diario y puedan desarrollar sus habilidades a través del juego y el deporte, porque creemos fuertemente que el deporte transforma realidades. Muchas gracias, Daniela, un gusto haberte tenido aquí en Desde el Jardín. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín y volvamos a caminar y tener una conversación tan interesante como esta que hemos tenido hoy. Recordarles que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la expresa. Y como siempre decimos al final del programa, la frase de Voltaire, no la olviden, hay que cultivar el propio jardín. Aquí tenemos un ejemplo de cómo cultivar el jardín de los barrios de nuestro país. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.